Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de donde se estén viendo. Bueno, este librito es un librito muy interesante, le pongo en primera plana para que lo vean, es el libro de Neuroanatomía Funcional, el famoso AFIFI, muy bueno sobre la parte anatómica, neurológica, funcional, la verdad que y también te pone casos clínicos que son muy interesantes. Muy bien, para continuar con el tema que estamos tratando, que hemos tratado en la clase o la charla anterior, ¿no? Hablamos de la enfermedad de Parkinson, síntomas, tiene síntomas motores. ¿Cuáles son los síntomas motores? Recordemos, temblor de reposo, este tipo de temblor, ¿ya? Pill rolling o temblor de cuentamonedas, empieza generalmente de un lado del cuerpo, un hemicuerpo le llamamos nosotros, suele extenderse hacia el miembro inferior del mismo lado. El, el temblor también puede extenderse a la cabeza, si también se extiende a la cabeza, se puede extender a la cabeza, se denomina temblor cefálico en positivo. ¿Por qué? Porque la persona hace este tipo de movimiento, ¿no? Son estas características que tiene el paciente con la enfermedad de Parkinson. Tiene la rigidez, ¿no? Pierde esa flexibilidad y también tiene lo que se denomina bradiquinesia, lentitud en el movimiento. La persona está lenta en cada uno de sus movimientos. ¿Estamos? Son los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Pero también tenemos síntomas denominados no motores. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson lo dan los síntomas motores, pero tenemos síntomas acompañantes o que inclusive preceden a la aparición de los síntomas motores. Tengo, por ejemplo, la hipotensión ortostática. Hipo siempre es bajo, hiper siempre es más. Acuérdense, los pacientes hipertensos tienen elevada la presión. El paciente hipotenso, disminuida la presión. En este caso es hipotensión ortostática, ¿por qué? Porque la persona al levantarse, al incorporarse a la cama, sufre una baja impresión importante que le puede provocar mareos, desvanecimiento inclusive. Entonces es lo que se denomina hipotensión ortostática. Es un síntoma motor que suele acompañar frecuentemente a lo que es la enfermedad de Parkinson. Muy bien, hipotensión ortostática, tenemos disfunción en la esfera sexual, incontinencia urinaria, la persona tiene incontinencia urinaria, también puede tener urgencia miccional, es decir, deseo imperioso, urgente de ir a miccionar. Son características de los síntomas no motores que tiene el paciente con la enfermedad de Parkinson. También tiene trastornos del sueño. Trastornos del sueño también los va a presentar. El sueño, en una etapa, nosotros por ejemplo tenemos lo que se denomina el tono muscular, para explicar esta parte del sueño. El tono muscular, por ejemplo, a mí me permite en este momento estar parado y sin hacer ningún tipo de esfuerzo. ¿Por qué? Porque los músculos que yo tengo están en un estado de semicontracción permanente que hace que yo pueda estar en este momento parado. Cuando una persona está en una determinada etapa del sueño, la persona pierde el tono muscular completamente. ¿Qué es lo que pasa en este paciente? Este paciente que habitualmente dormía en forma adecuada empieza a tener problemas para dormir. Empieza a patear a la persona con la que está al lado, a golpear a la persona que está al lado, inclusive se cae, puede tener estas fracturas, puede tener un traumatismo encefalocraniano producto de la caída que sufre. Entonces es un trastorno que se suele ver en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Son los denominados síntomas no motores. Muy bien. Respecto al tratamiento. Fíjense, entonces la persona con el paso del tiempo se encorva. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El terapista físico tiene que empujar hacia atrás los hombros, para que esa encorvatura no le gane al paciente, en forma reiterada varias veces al día. También tiene que agarrarle de la mano, cuando lo agarra de las manos, y que venga hacia adelante el paciente, que camine hacia acá el paciente, flexionando lo más que pueda los miembros inferiores, flexionando la rodilla lo más que pueda e ir avanzando de esta manera. Otra forma de trabajar también es el piso es un color determinado. Supongamos que el piso es blanco donde vive el paciente, colocar marcas de otro color distinto al blanco del tamaño del paso del paciente. Esa estimulación visual hace que el paciente, diríamos, usar el término, se destrabe y pueda caminar más rápido. Es otra característica de los pacientes a los cuales se le tiene que hacer terapia física que sufren el cuadro de enfermedad de Parkinson. La tangoterapia se utiliza mucho en Argentina, la música es importante para que el paciente no pierda el equilibrio, para que no pierda la flexibilidad. Obviamente que también hay medicamentos, ¿no? Medicamentos, una amplia gama de medicamentos que lo que tratan es de suplir, algunos de ellos, el déficit de la dopamina, que es la sustancia que, recordemos,
disminuye en la enfermedad de Parkinson. También existe la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda, ya que es de índole quirúrgica, que también se suele usar en los pacientes con enfermedad de Parkinson. No se olviden también los alimentos son claves. La persona sufre de estreñimiento, entonces de dar alimentos que tengan bastante fibra, porque la fibra va a permitir que tengan una muy buena digestión. Muy bien, en otro momento vamos a hablar de la dieta. Vamos a profundizar mucho más en la dieta que tiene que tener un paciente con enfermedad de Parkinson, porque es un tema bastante amplio para tratar. En el próximo video trataremos de ello. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan un buen día.